Hola, hoy vamos a probar 3 barnices de la marca Orocolor. Por un lado tenemos el barniz base agua de acabado brillante, por este otro tenemos el barniz base agua de acabado mate, y además vamos a probar un tercer producto que encontré entre mis cosas, el barniz Super Gloss. La idea de este video es comprobar qué tal funcionan estos productos con aerógrafo, ya que en sus etiquetas no indican que puedan utilizarse de esta manera. En ella se recomienda aplicarlos con pincel fino. A mí personalmente me gusta utilizar los barnices con aerógrafo, así que vamos a probarlos y ver qué tal funcionan. Antes de grabar, también probé los 2 primeros barnices aplicándolos con pincel y funcionan correctamente, así que ahora vamos a centrarnos en su uso con aerógrafo. Lo primero que vamos a hacer es diluirlos. Los productos ya vienen bastante líquidos, pero me parece mejor diluirlos un poco para que se puedan atomizar con mayor facilidad utilizando el aerógrafo. Para diluirlos voy a utilizar el diluyente que preparé anteriormente. Si quieren saber cómo hacerlo, pueden encontrar el video donde explico cómo preparar este diluyente aquí en el canal. Algo muy importante antes de utilizar estos barnices es agitarlos muy bien, especialmente el que tiene acabado mate. Como pueden ver, en el fondo del frasco hay un material que se ha sedimentado. Este es el agente que produce el acabado mate. Esto no ocurre con el barniz de acabado brillante, pero en el caso del mate me parece algo positivo, porque podemos comprobar que efectivamente contiene un agente matizante. Así que vamos a batirlo muy bien. Una forma sencilla de saber si ya está correctamente mezclado es observar la pequeña esfera de vidrio que se encuentra en el fondo del frasco. Si la esfera puede moverse libremente por todo el fondo sin encontrar obstáculos, significa que el producto está bien mezclado y listo para utilizar. Ahora vamos a diluirlo. Una proporción que funciona bastante bien es una parte de barniz por una parte de diluyente, pero personalmente me gustó más utilizar 2 partes de barniz por una parte de diluyente. De esta manera la mezcla queda un poco más concentrada, pero sigue atomizándose correctamente con el aerógrafo. Para preparar la mezcla voy a utilizar esta copa medidora. Primero voy a agregar el diluyente y después el barniz. Voy a preparar 15 mililitros en total, así que agregaré 5 mililitros de diluyente y 10 mililitros de barniz mate. Mezclamos muy bien y ya tenemos nuestra preparación. Ahora voy a pasarla a estos pequeños frascos tipo aguja de 15 mililitros, que son muy prácticos para utilizar con el aerógrafo. Para evitar que alguna partícula grande pueda terminar obstruyendo el aerógrafo, voy a filtrar la mezcla utilizando estos pequeños embudos con filtro que hice. Y listo, ya tenemos nuestro barniz mate preparado para utilizar con el aerógrafo. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el barniz de acabado brillante. Primero lo agitamos muy bien, agregamos el diluyente, añadimos el barniz, mezclamos y finalmente lo pasamos al frasco de 15 mililitros. Y listo, ya tenemos los 2 barnices preparados. Como es costumbre en este canal, también hice unas pequeñas etiquetas para los frascos, jeje. Así además de verse más bonitos, evitamos confundirlos. Vamos a recortarlas y a pegarlas. Primero la del acabado mate. Y ahora la del acabado brillante. Y así quedaron. Jajaja, me gusta bastante cómo se ven en esta versión mini. Ahora sí, vamos a probarlos. Para estas primeras pruebas tengo estas 2 cucharas que había pintado anteriormente de color negro. Primero vamos a probar el barniz de acabado mate. Antes de ponerlo en el aerógrafo, lo agitamos nuevamente. Como les comentaba antes, estos pequeños frascos son bastante cómodos para utilizar con el aerógrafo gracias a su punta pequeña. Y vamos a aplicarlo sobre la cuchara. Después de aplicar una primera capa podemos ver cómo va quedando. Voy a aplicar varias capas.
Como recomendación general para este tipo de productos, prefiero aplicar varias capas relativamente delgadas en lugar de intentar cubrir todo de una sola vez. En este caso voy a aplicar una capa un poco más cargada y la voy a dejar secar. Mientras tanto, vamos a limpiar el aerógrafo. Una cosa que me gustó de este barniz es que se limpia bastante bien y no tuve mayores problemas para retirar los restos del producto. Ahora vamos a hacer la misma prueba con el barniz de acabado brillante. Cargamos el aerógrafo y comenzamos aplicando una primera capa ligera. Después aplicamos una capa un poco más cargada. En este momento se puede apreciar una especie de tono ligeramente blanquecino o azulado sobre la superficie, pero vamos a dejarlo secar para comprobar cómo queda realmente el acabado. Y nuevamente limpiamos el aerógrafo. Este barniz también se limpia bastante bien y no tuve problemas importantes durante la limpieza. Y aquí viene algo interesante. Yo había grabado varias pruebas de acabado y resistencia, pero recordé que hace un tiempo había comprado otro producto de esta misma marca llamado Super Gloss. Busqué entre mis cosas y, para mi sorpresa, todavía tenía un frasco completamente nuevo, así que obviamente también vamos a ponerlo a prueba. Este producto ya lo había probado anteriormente con aerógrafo y en ese momento no me había gustado el resultado. Al utilizarlo se formaban pequeñas bolitas que podían llegar a obstruir el aerógrafo y además el producto se secaba muy rápido en la punta. Era un desastre, pero tiempo después hice otra prueba con lo poco que me quedaba del frasco anterior y descubrí algo importante. El problema no era realmente el barniz, sino el diluyente que estaba utilizando. En aquella ocasión estaba utilizando un diluyente que había preparado con agua y limpia vidrios, y aparentemente esa mezcla estaba causando todos esos problemas. Por eso, en este caso, no recomiendo utilizar ese tipo de diluyente con estos productos. Es mejor utilizar un diluyente comercial adecuado o preparar un diluyente específico que sepamos que funciona correctamente con el producto, porque de lo contrario podemos terminar pensando que un producto no sirve, cuando en realidad el problema puede estar en la preparación. En este caso ya tengo preparada una pequeña cantidad del Super Gloss. Este barniz sí recomiendo diluirlo un poco más, porque cuesta ligeramente más atomizarlo con el aerógrafo. Una proporción de una parte de barniz por una parte de diluyente funciona bien, e incluso podemos utilizar un poco más de diluyente si es necesario. Y ahora sí, vamos a poner a prueba los tres acabados: mate, brillante y Super Gloss. Voy a aplicar el acabado mate en una cuchara, el acabado brillante en otra y el Super Gloss en una tercera. Los tres se comportaron bastante bien. Todos se atomizaron correctamente y la limpieza del aerógrafo también fue sencilla. El Super Gloss sí fue un poco más difícil de limpiar que los otros dos, pero tampoco fue algo complicado. Y listo, ya tenemos nuestras 3 cucharas pintadas. Ahora vamos a dejarlas secar y después podremos comparar los acabados. Ya están completamente secas y así es como se ven. Esta es la cuchara con el acabado Super Gloss. Esta es la de acabado brillante. Y esta es la de acabado mate. Comenzando por el mate, me parece que funciona bastante bien. Se ve realmente mate. No diría que es un acabado ultra mate, pero tampoco se ve brillante ni satinado, y personalmente me gustó bastante cómo quedó. Aquí podemos ver el reflejo de una ventana y cómo la luz se ve bastante difuminada sobre la superficie. Luego tenemos el acabado brillante. También tiene un buen nivel de brillo. En este caso la ventana se puede distinguir mucho más, aunque los bordes del reflejo todavía se ven un poco difuminados. Y finalmente tenemos el Super Gloss. Aquí sí podemos ver un reflejo más definido. Las líneas de la ventana y la luz se distinguen con mayor claridad. La diferencia entre el acabado brillante y el Super Gloss no es enorme, pero sí existe. Para cosas que necesiten un acabado especialmente brillante, como por ejemplo carrocerías o superficies similares, creo que el Super Gloss puede ser una opción más interesante. Ahora vamos a hacer algunas pruebas de resistencia. Estas pruebas no forman parte de las indicaciones específicas del producto, ya que estos barnices están destinados a manualidades, para proteger la pintura y proporcionar diferentes acabados. Pero me interesa saber qué tanto soportan algunos usos cotidianos. Vamos a comprobar 3 cosas. Primero, qué tan resistentes son a los rasguños. Después, qué ocurre cuando utilizamos cinta de enmascarar sobre el barniz. Y finalmente, cómo reaccionan al contacto con la humedad. Obviamente, estos resultados también pueden depender de otros factores, como la pintura utilizada, el tiempo de secado y la adherencia del primer.
Por ejemplo, si el primer no está bien adherido a la superficie, la cinta podría arrancar la pintura aunque el barniz esté perfectamente adherido. Así que vamos a hacer las pruebas y ver qué ocurre. Lo primero será utilizar una moneda para raspar la superficie de cada cuchara. Comenzamos con el acabado mate. La moneda deja algunas pequeñas marcas, pero la capa de barniz no se desprende. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el acabado brillante. Aquí se notan mucho menos las marcas y tenemos que hacer un poco más de fuerza para marcar la superficie. Y finalmente hacemos la misma prueba con el Super Glass. El resultado es bastante similar al acabado brillante. Incluso raspando un poco más, la capa de barniz sigue sin desprenderse. Ahora vamos a probar la cinta de enmascarar. Voy a colocar un pequeño trozo de cinta sobre cada una de las cucharas y voy a dejarla unos minutos. Después retiraremos la cinta para comprobar si se desprende el barniz o si quedan marcas. Comenzamos con el acabado mate. La cinta se desprendió fácilmente, no dejó restos ni marcas visibles y tampoco arrancó la capa de barniz. Seguimos con el acabado brillante. Aquí la cinta también se desprendió sin problemas y nuevamente no vemos daños en el barniz. Y por último tenemos el Super Glass. El resultado fue prácticamente el mismo que con los dos anteriores. En esta prueba, ninguno de los tres barnices tuvo problemas con la cinta. Ahora vamos a hacer una última prueba, la humedad. Voy a limpiar las cucharas con un pequeño paño húmedo, ya que existen barnices que pueden ablandarse o incluso volverse blanquecinos cuando entran en contacto con agua. Mojamos el paño y comenzamos con la cuchara de acabado mate. Damos varias pasadas por toda la superficie y dejamos que se seque. Hacemos exactamente lo mismo con el acabado brillante. Y finalmente hacemos la prueba con el Super Glass. Ahora dejamos secar las tres cucharas y veremos si se produce algún cambio. Después de dejarlas secar, vamos a revisarlas. Comenzamos con el acabado mate. No se ablandó y la superficie sigue sintiéndose igual de lisa. Seguimos con el acabado brillante. Tampoco se ablandó y la superficie sigue lisa. Y finalmente tenemos el Super Glass. Nuevamente, no encontramos cambios importantes y la superficie sigue lisa. En esta prueba ninguno de los tres barnices se volvió gomoso ni opaco después del contacto con el paño húmedo. Incluso parece que las superficies quedaron un poco más brillantes y algunas de las pequeñas marcas que habíamos hecho anteriormente con la moneda ya casi ni se notan. Y bueno, después de todas estas pruebas, ¿qué me parecieron los barnices de Orocolor? En general, me gustaron bastante. Los tres se pueden diluir y aplicar correctamente con aerógrafo, incluso aunque la etiqueta no indique específicamente este método de aplicación. El acabado mate me gustó bastante. No es un acabado ultra mate, pero sí consigue eliminar prácticamente el brillo de la superficie. El acabado brillante también funciona muy bien y, para mí, es el más cómodo para utilizar como barniz de uso general. Entre el brillante y el Super Glass, personalmente prefiero el brillante para la mayoría de los trabajos, principalmente porque me resultó un poco más fácil de utilizar y de limpiar. El Super Glass sí tiene un brillo un poco más definido, así que lo reservaría para trabajos donde realmente busquemos ese acabado, como carrocerías u otras superficies que necesiten mucho brillo. En cuanto a las pruebas de resistencia que hicimos, los tres tuvieron un buen comportamiento. Ninguno presentó problemas con la cinta de enmascarar y tampoco vimos cambios importantes después de la prueba con humedad.
Eso sí, recuerden que estas son pruebas caseras y los resultados pueden variar dependiendo de la superficie, la pintura, el tiempo de secado y las condiciones de aplicación. Y una última recomendación, si van a utilizar estos barnices frecuentemente con aerógrafo, pueden preparar pequeñas cantidades ya diluidas y guardarlas en frascos como estos. A mí me resulta mucho más práctico tenerlos listos para utilizar que estar preparando la mezcla cada vez que necesito barnizar algo. Así que, en conclusión, aunque Orocolor no indica específicamente que estos productos puedan utilizarse con aerógrafo, en mis pruebas funcionaron bastante bien de esta manera. Y si los van a utilizar con pincel, como indica la etiqueta, también pueden aplicarlos directamente sin necesidad de diluirlos. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video les haya sido útil y les haya ayudado a conocer un poco mejor estos 3 barnices. Aclaro que este video no es una propaganda ni una publicidad. Simplemente me interesaba probar estos productos porque ya había utilizado otros productos de esta marca y me habían dado buenos resultados. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Si les gustó el video, pueden dejar un like y compartirlo. Y nos vemos en un próximo video.